Buenos días, mi nombre es Azucena Esteban Alonso y pertenezco a la Universidad de Valladolid, más concretamente a la Facultad de Educación de Palencia. Mis primeras palabras van dirigidas a agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible la realización de este congreso sobre arte y comunidad. La contribución que voy a presentar lleva por título Motivarte, experiencia de investigación-acción a través de un aprendizaje basado en proyectos sobre Miguel Ángel. Como pueden observar, en la diapositiva abajo pueden encontrar mis datos por si algún participante desea ponerse en contacto. ¿En qué consiste la experiencia que presentamos? Este proyecto de investigación-acción se centra en la implementación del aprendizaje basado en proyectos, ABP, como metodología activa que contribuye a la motivación del alumnado. Tomando como eje temático el arte, en concreto la figura de Miguel Ángel, se ha buscado dotar de mayor globalidad la enseñanza en la etapa de educación primaria. En consecuencia, se han perseguido dos objetivos: incorporar el ABP como metodología activa que contribuye a la motivación del alumnado y dotar de mayor globalidad la enseñanza de la etapa de educación primaria, situando el arte como eje temático del trabajo por proyecto. El paradigma de investigación sobre el que se sustenta este estudio se centra en el enfoque cualitativo. De forma más concreta, en este ciclo de investigación-acción se ha desarrollado el método de estudio de casos. En cuanto a la muestra, se ha configurado a través de un muestreo occidental contando con 15 alumnos de quinto y sexto de educación primaria. En este caso, la tutora del grupo imparte todas las asignaturas a excepción de las especialidades, es decir, lengua extranjera, inglés, educación física y música. La recogida de datos se ha producido gracias al diseño y aplicación de instrumentos de corte cualitativo, otorgando especial importancia al punto de vista del grupo de alumnos. El diario de campo se ha convertido desde el inicio de la experiencia en un compañero de camino, gracias al cual documentar y reflejar todo aquello que acontecía, y al mismo tiempo las reflexiones y observaciones de la investigadora. Un segundo instrumento viene de la mano de las asambleas, y el tercer pilar viene de la mano del análisis de las producciones del alumnado. Con las tres vías se ha procedido a la triangulación. A continuación se explican las fases a través de las cuales se ha desarrollado esta experiencia. Ciertamente, la implementación de una metodología activa suponía para este grupo de alumnos la ruptura con sus experiencias escolares previas, puesto que estaban habituados a una metodología y a un proceso evaluador de corte más tradicional. Por lo tanto, la puesta en marcha de una ABP para ellos suponía un reto. La primera fase, denominada "¿Qué sabemos?", se dirige a una detección de conocimientos previos. En este caso, el grupo de alumnos, con la ayuda de la docente, realizaron una lluvia de ideas acerca de aspectos relacionados con el autor de interés, es decir, con Miguel Ángel. Al mismo tiempo, se detectaron los conocimientos erróneos, así como los intereses y las líneas temáticas motivadoras para el grupo. Esto dio inicio al proceso de activación del pensamiento. La segunda fase se vinculó con la pregunta ¿qué queremos saber? En esta ocasión se definieron los objetivos, los contenidos, competencias a desarrollar a lo largo del proceso. Es decir, se aunó el proyecto con el currículum. A continuación, se produjo la planificación de la investigación junto con el alumnado. Y así nos adentrábamos en la fase ¿cómo lo vamos a saber? El alumnado, junto con la docente, determinaron las fuentes de información y las actividades a realizar para investigar sobre la vida y la obra de Miguel Ángel, nuestro autor de referencia.
Asentadas las bases del proyecto, se inició el proceso de investigación, es decir, el desarrollo del proyecto en sí mismo. Con la ayuda de la docente se establecieron categorías a partir de las preguntas que los alumnos habían lanzado en la fase ¿qué queremos saber? De esta forma se recorrieron dos líneas de trabajo, una en cuanto a la biografía del autor y la otra relacionada con su obra. Para cada una de estas categorías se definieron una serie de actividades o tareas de investigación. Algunas de ellas fueron propuestas por los propios estudiantes, como la elaboración de un cómic. Otras las propuso la docente, como la puesta en común de la información más relevante que habían encontrado en torno a cada obra de este pintor, de este artista. Finalmente, algunas actividades resultaron fruto de la propia temática del proyecto, como la búsqueda de información de los datos biográficos. Ciertamente, el grupo se organizó de forma muy ágil, sin conflictos significativos, y se usaron diferentes combinaciones de agrupamientos. Trabajamos en pequeños grupos, en parejas, en gran grupo. Como parte del recorrido de construcción del aprendizaje se llevó a cabo el proceso evaluador. Para ello se realizó un dossier grupal con la información más significativa, lo que supuso un ejercicio importante de selección, organización, escritura, toma de decisiones. Además, los alumnos realizaron una presentación sobre la obra de arte que habían investigado. Y para comprobar que los demás compañeros habían aprendido o asimilado algunos aspectos significativos, se realizó un concurso de preguntas a propuesta del propio grupo. Para el análisis de las producciones y del proceso desarrollado, la docente empleó una rúbrica de evaluación que se completó a partir de la información del registro de observación. A continuación pasamos a mostrar el dossier grupal. En esta diapositiva podemos ver la portada y el índice, todo ello elaborado por los propios alumnos. En esta diapositiva vemos la primera fase que sabemos en la que los estudiantes iban aportando ideas erróneas o no, pero nosotros en este momento lo que hacemos es aceptar todas las ideas del alumnado en torno a nuestro artista de referencia. Como puede observarse, en la fase ¿qué queremos saber?, fueron muchas las preguntas y las inquietudes que rondaban el pensamiento de nuestros estudiantes. Respecto a la fase ¿cómo lo vamos a saber?, los alumnos barajaron diferentes posibilidades, analizaron ventajas e inconvenientes y sobre todo sus verdaderas posibilidades. Puesto que no todos los alumnos contaban con internet en casa o con una buena conexión, o con un ordenador propio o un dispositivo propio desde el que poder hacer búsquedas, algunos de los alumnos aludían al ayuntamiento como una posibilidad de fuente de información. También en algunas de las casas y en la biblioteca de la localidad se contaba con enciclopedias y diccionarios, así como libros de biografías. Se barajó la posibilidad de asistir a un museo, pero resultaba complicado organizar la salida. Respecto a qué hemos aprendido, como decíamos, se han recorrido dos líneas temáticas, dos categorías. Por una parte la biografía y por otra parte la obra de Miguel Ángel. Lo primero que les interesaba a este grupo de alumnos era saber quién era Miguel Ángel y buscaron un retrato del autor. A propuesta del propio alumnado se generó un cómic sobre la vida de Miguel Ángel. Las obras analizadas fueron numerosas. En esta diapositiva solamente hemos puesto un ejemplo de algunas de ellas y por ello después se realizó una puesta en común y el correspondiente concurso de preguntas del que ya hemos hablado para verificar que no había habido simplemente una puesta en común, sino que el resto de alumnos también habían aprendido ciertos datos, aunque no todos, sobre las obras del autor. Con respecto a la última fase del proyecto, es decir, la difusión o la parte de compartir el aprendizaje, el grupo de alumnos presentó el dossier a otras clases. La propuesta fue muy bien acogida por todas las tutoras del centro y por los niños de las otras clases que escuchaban de forma atenta y formulaban preguntas.
Además, se compartió el dossier con las familias. Para abordar los resultados y la discusión de los mismos, vamos a recorrer nuevamente las diferentes fases del trabajo por proyectos que hemos realizado. En cuanto a la fase que queremos saber, debemos destacar la sorpresa del propio alumnado ante sus ideas previas. En un primer momento ellos pensaban que no conocían absolutamente nada de Miguel Ángel y poco a poco, con la ayuda de la docente, fueron saliendo esas ideas. Ciertamente este resultó uno de los momentos más complejos debido a ese bloqueo inicial y a la falta de hábito de conectar aprendizajes. En la fase que queremos saber se produjo poco a poco un incremento de la complejidad de las preguntas. En un principio eran preguntas más superficiales y se dirigían simplemente como a, entre comillas, cierto cotilleo. Respecto a cómo lo vamos a saber, volvimos a constatar esa sorpresa del grupo, esa sorpresa de que se les preguntase cómo tenían que buscar la información, cómo iban a aprender, es decir, de formar parte del proceso de planificación. Esa sorpresa dio paso a la incertidumbre ante ese reto y ante esa responsabilidad. En este caso volvió a ser fundamental el proceso de acompañamiento de la docente. A lo largo del desarrollo del proyecto, destacamos la dificultad para categorizar las ideas, como dijimos, y también se destaca la facilidad y fluidez del grupo de alumnos para proponer actividades o tareas para desarrollar esas líneas de investigación. Respecto a qué hemos aprendido, el proceso de evaluación se integró completamente en el proceso de aprendizaje, de forma que los estudiantes no percibieron presiones ni sintieron esa tensión ante la evaluación. También se ha de destacar la función promotora del alumnado como en esta parte de evaluación. Es decir, ellos fueron, como hemos dicho, los que propusieron ese concurso de preguntas. A la hora de difundir o de compartir el aprendizaje, una de las palabras que caracterizan lo que mostraron o lo que manifestaron estos niños y niñas fue el orgullo del camino, no solamente del resultado, sino del camino que habían seguido. También destacamos la buena acogida por parte de las otras tutoras, así como de los compañeros de las otras clases, que como decíamos estaban muy implicados y mostraban mucho interés. Con las familias se compartió el dossier, aunque en un primer momento habíamos planteado una opción diferente, que era que las familias pudieran venir al centro. Por motivos laborales resultaba muy complicado. Por lo tanto, se decidió que ese dossier fuese pasando por las diferentes casas. Para concluir, cabe destacar la participación y motivación del alumnado, así como su autonomía y descubrimiento de ciertas capacidades para tomar decisiones, organizar su trabajo, descubrir sus propias fortalezas. Y además el gran entusiasmo por compartir el aprendizaje. Para concluir, nos gustaría hablar de retos y aprendizajes docentes. Ciertamente, enfrentarse a un cambio metodológico supone salir de la zona de confort. Requiere tiempo, requiere esfuerzo y no siempre es sencillo. Aprender a hacer preguntas adecuadas es esencial para guiar ese aprendizaje en un trabajo por proyectos y para detectar ideas erróneas. Además, el docente debe asumir un rol de guía y acompañante, otorgando el protagonismo al propio alumnado. Por lo tanto, el profesorado debe estar dispuesto a ampliar horizontes en todo momento y a aprender junto a sus estudiantes. Finalmente, agradecer nuevamente a todas aquellas personas que han hecho posible este encuentro, así como a todos aquellos participantes que han mostrado interés en nuestra contribución. Muchas gracias.